Padre, buena misericordia, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el milagro de la vida, por el privilegio, Señor Dios, de la salvación de la vida eterna. Gracias por este momento, Señor, y nuevamente gracias por este nuevo día, por tus nuevas misericordias, por tu gracia, por tu bondad, por todo lo que haces por nosotros, por lo que a diario nos sostienes, por lo que a diario nos das, oh Dios, porque estás pendiente de nosotros, Padre, porque recurrimos a ti, oh Dios, tú no nos echas fuera, porque en el nombre de Jesús siempre tus brazos estarán abiertos, tu socorro, tu auxilio, tu pronto amparo, Señor. Te damos gracias por cada persona que hoy está aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, aprendiendo, Padre. Gracias por cada persona que está aquí, Señor, dispuesta. Te doy gracias, Señor, por la vida, Señor Dios, de todos nosotros nuevamente, porque es un privilegio poder estar aquí, porque es un gozo poder estar en tu presencia, porque aprender de ti, Padre, es lo mejor, la mejor sabiduría, el mejor conocimiento en el nombre de Jesús y todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Te agradecemos, Señor, porque siempre, amado Rey, siempre es el milagro, Señor, de poder tener tu misericordia a favor nuestro. Gracias a ti, porque hoy es un día donde podemos decir muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel por tu misericordia. Regálanos esos ojos para ver, esos oídos para oír, un corazón entendido, Señor, y que el Evangelio sea revelado a nuestros corazones para la gloria tuya. Mil y mil gracias, Señor, por cada milagro que tú haces, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Recordemos que hoy finalizamos la parte de lo de la Biblia. Recordemos que por qué es tan importante conocerla. Sabemos de por causa de las doctrinas, podemos entender de que pues hay doctrinas que no son bíblicas como tal. La Biblia es la única que da testimonio de Jesús. La Escritura nos ayuda a entender todas y cada una de las cosas para poder examinarlo todo e ir reteniendo lo bueno. La otra parte que vamos a ver hoy es cuando hace referencia a la necesidad de conocer a Jesús por medio de la Escritura. Todos nosotros sabemos que es bueno que estemos atentos a todo lo que dice de Jesús. Recordemos que siempre van a haber profecías que hablan acerca de Jesús, siempre van a haber profecías que hablan acerca de ese conocimiento para salvación y vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. También dijo que escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera de conocer a Jesús es por las escrituras, no hay manera, y la única manera de conocer la salvación es exactamente lo mismo, conocer el método, la forma por la cual Dios estableció para que una persona pueda ser salva. No hay muchas fórmulas, no hay 10 fórmulas, no hay una y media fórmula, hay una sola manera para poder ser salvos. Recordemos lo que dice por allá en Juan 3, creo que es 3:10, cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, cuando dice eres tú maestro de Israel y no sabes esto, es porque literalmente en la escritura está escrito, valga la redundancia, aquellas cosas que nosotros debemos entender y enterarnos para salvación y vida eterna. Vuelvo y repito, no hay unas, sino existe una sola manera para poder ser salvos. Si no somos hechos hijos de Dios, nunca el ser humano podrá ser salvo. Entonces, esto es algo que todos nosotros debemos concluir. Por eso, todo lo que conozcamos de Jesús, todo lo vamos a conocer por medio de la Escritura, ya que recordemos que hay tipos de Jesús en la Escritura que al conectarlo con lo que él dijo y con lo que él pronuncia acerca de lo que él era, u otros dijeron de lo que él era, es algo que es muy exacto. A veces nos quedamos asombrados de aquellas cosas que se dijeron acerca de Jesús cuando habla, por ejemplo, dice ahí acerca del cordero. Entonces vamos a mirar algunos apartes en la escritura. Dice, algunas profecías que confirman la verdad del evangelio. Esas profecías que confirman la verdad del evangelio, recordemos que siempre va a haber una manera cómo hacerlo.
Cuando nosotros leemos toda la escritura vamos a encontrar el todo. Recuerden que en alguna oportunidad en los inicios de las primeras clases, cuando en los primeros módulos, siempre va a haber una promesa y esa promesa la siente una profecía o la confirma una profecía y después vendrá su cumplimiento. De lo contrario, es bueno que nosotros en lo que estábamos aprendiendo antes de examinarlo todo y retener lo bueno, hace literalmente referencias a eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el todo de por qué Jesús era el hijo de la mujer llamada María y que él nacería siendo un hombre. De la simiente de ella nacería el Cristo. Entonces, Génesis 3:15 sería la promesa del Padre. Génesis 3:15 cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hasta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa sería la promesa que se hizo. ¿Bien? Vendría el asentamiento de esa promesa por medio de una profecía. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, hasta aquí podemos decir que Jesús es el hijo de la mujer virgen. Y en el cumplimiento de Lucas 1:26, en adelante, cuando dice que fue enviado un ángel a una ciudad de Galilea, exactamente allí en Nazaret, a una mujer desposada con un varón de la casa de David que se llamaba José, y el nombre de esa mujer se llamaba María. Entonces ya podemos hacer el completo de todo con promesa, profecía y cumplimiento. Entonces Jesús es la simiente, el hijo de la mujer virgen llamada María. O sea, note que tuvimos que buscar 3 versículos para entender, o 3 testigos para entender exactamente esta parte, porque podemos confirmar que el evangelio es verdad por todas las profecías que hacen que todas esas promesas se den en cumplimiento. Por ejemplo, recordemos que los salmos fueron escritos aproximadamente 1000 años antes de Jesús y habla, por ejemplo, el Salmo 22 habla claramente acerca de Jesús. Existe otra que es Isaías, que fue profetizado entre 700 y 750 años antes de Jesús. Y en el caso de Zacarías, que también hace referencia, que fue aproximadamente 400 años antes de Cristo. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En este caso, nosotros estamos notando que esa profecía, literalmente, está hablando de un animalito por causa de una promesa que Dios le hace al pueblo para poder ser libres algún día de la esclavitud de Egipto. Entonces, en Éxodo 12 hay una serie de apartes que nosotros podemos mirar acerca del Cordero Pascual. ¿Sí ven? En Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto macho de un año. Por eso en el cumplimiento, lo que explica Pedro en su primera carta, el capítulo 1, verso 19 al 20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. O sea, cuando él dice esto, él sabe de dónde lo está sacando, sabe de dónde lo está pronunciando, sabe de dónde lo está aplicando. Y dice ahí, en el 1:20 diría, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Note que ahí debemos entender la parte cuando Jesús era el verbo, antes de venir a esta tierra y ser un hombre, posteriormente cuando es un hombre, por causa de lo que se venía haciendo en la estructura del conocimiento de la Pascua. Entonces, ¿qué sucede hasta aquí? Todo esto Jesús, recuerden el día de la Pascua. Hagamos ese ejercicio, me interesa mucho porque ahí podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar Éxodo capítulo 12, los que tengan Biblia ahí, prefiero que la tengan en físico. Entonces dice Éxodo 12:1, habló Dios a Moisés y a Aarón y a toda la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Se habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. De ahí la cuenta sobre el cordero
Y aclara acerca del cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas no comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y diré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así hombres como de bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá, dice ahí en vosotros, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día dice que será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Celebraréis 7 días, comeréis panes sin levaduras, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el séptimo será cortado o morirá de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación, y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno ha de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levaduras desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, nótese que hay un cumplimiento. En algún momento, alguien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note que Jesús también dice la profecía en Isaías, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, al hacer la comparación con Jesús, hacer el tipo de Jesús, entonces aquí nosotros entendemos la importancia tan grande de conocer las Escrituras para poder conocer a Jesús por medio de ellas. Entonces, y entender que el Evangelio es verdad. Entonces, voy a ir a otra parte, en Mateo. Vamos a Mateo. En ese momento que Jesús hace algo, hay importancia en cuanto a todas las cosas que le preguntan y dicen. Dice, se me refiere Mateo. Bueno, vamos a mirar en el capítulo 26. En el verso 17. 26, 17. Ya leímos Éxodo 12. Ahora vamos a leer en comparación lo que sucede en Mateo. Perdón, pastor, ¿cuál fue que acabo? ¿Perdón? ¿La cita? ¿Cuál fue que acabo de decir el pastor? Mateo 26, 17. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Mateo 26, 17. El hermano Gilberto iba a preguntar algo que lo veo como con la manito ahí, ¿no? Ah, no, no, no. No, ya hermano Gilberto era acá. Tranquilo, bueno. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Note que se está haciendo ese evento que se estableció por estatuto perpetuo. Pero entonces aquí viene el asunto.
Jesús es el Cordero Pascual, como también es el Cordero de Levítico. Por eso todos estos conocimientos, por causa de la palabra, nos llevan a entender de que el Evangelio, literalmente el Evangelio que nosotros conocemos, todas las profecías confirman la verdad y la veracidad del mismo. Esto es exacto. Entonces, dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura estaban celebrando la Pascua. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Por qué le preguntaron a Jesús eso? Pues por causa de lo que se había dicho. Vayan, conforme al comer de cada hombre, hagan la cuenta sobre el cordero. Y si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer él y su vecino inmediato, entonces a Jesús, ¿por qué le preguntan? Para hacer la cuenta sobre el cordero. O sea, es ese evento, ese momento, ese instante de la Pascua que ellos literalmente deberían tener. Entonces, por eso le dicen, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo, ir a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebrar la Pascua con mis discípulos. O sea, se llegaba a 12 más el 13 personas. Obviamente, si nosotros miramos conforme al comer de cada hombre, casi siempre por lo general tendría que ser una familia muy grande para comerse un cordero, ya que un cordero puede oscilar entre las 25, o sea, puede ser una arroba de peso, más o menos un corderito así, bueno, porque no podía ser flaco, pues tenía que ser el mejor. Entonces dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, dice ahí pasa algo. Llega la noche, recuerden que también el Cordero debería pasarle algo. Y en la noche se tenía que celebrar, dice ahí. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros, haciendo referencia en el momento de lo que iba a pasar con Judas, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Listo? Y dice ahí, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo maestro. Entonces él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito del más allá de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas el que le entregaba y dijo, soy yo maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Cuál pan? Ese pan sin levadura. ¿Y qué dijo? Y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Note que está haciendo comparación en el momento, no solamente por causa del Cordero Pascual, sino que está haciendo una aplicación en simbolismo de ese mismo pan. ¿Sí ve? Porque como él es el pan vivo que descendió del cielo, entonces todo tiene una concordancia. Y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces ya está hablando del nuevo pacto. ¿Por qué puede hablar del pacto antiguo? ¿O por qué puede decir el nuevo pacto? Porque el pacto antiguo se abre con la muerte del corderito de Éxodo 12 y comienza en vigencia la ley del antiguo pacto. Y muere ese último cordero, moriría el último cordero de la celebración de esa noche de la Pascua. ¿Sí ven? O de esa Pascua, esa celebración que se iba a hacer, moriría ese cordero y moriría también el cordero de Dios, el mediador del nuevo pacto, para abrirle paso al nuevo pacto. Tendría que morir ese testador para abrirle paso al nuevo pacto. Entonces dice, bebed de ella todos porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, cada circunstancia que vamos mirando nos hace entender la exactitud de las cosas. Ahora vamos a pegar otro saltito. Vamos a ir a primera carta a los Corintios. Perdón, pastor, la última cena del Señor con sus discípulos fue el último cordero, o como se Sí, dijo. hasta ahí llegaría también. Bueno, esa noche no, sino que cuando comiera la Pascua y se sacrificara la Pascua, ¿sí ve? Entonces ya moría el último cordero de la Pascua y también iba a morir Jesús. Note que Jesús iba a morir
y también él iba a resucitar, pero él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces hasta ahí llegaría el sacrificio de los corderos antiguos. Note que ya como tal los rituales del Cordero de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos, de los panes sin levadura, todo esto ya se quitó. Ya esos rituales ya no están por causa de Jesús. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice el apóstol Pablo en cuanto a la cena, haciendo referencia a la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, dice en el verso 23, capítulo 11, primera carta a los Corintios, en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Sí, eso dice en Mateo 26. Dice, y habiendo dado gracias, sí lo hizo, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Note que también en Éxodo 12, si nosotros leemos en Éxodo 12, dice en el 14, y este día os será para memoria. ¿Qué pasaba? Ese día era la libertad del pueblo de Israel de Egipto, o sea, los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Por eso dice, es que es muy importante entender. Y dice, hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, en memoria de Jesús, ¿por qué? En memoria del Cordero de la Pascua, ¿por qué debíamos traer a memoria ese día? En el caso de Israel era en memoria de sacarlos de la esclavitud de Egipto. En el momento que yo participo de la cena, en ese simbolismo o en esos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, nótese que ahí debemos entender que también debemos hacerlo en memoria de Jesús. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces dice en Éxodo 12, dice, porque dice, dice ahí, este día será para memoria en el 14, y lo celebráis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Y les dice que debían hacer porque ese día fue donde los va a sacar de Israel. O sea, para memoria de la libertad de ellos. O sea, era como la independencia, era el momento donde ya no podía Egipto tener más dominio ni poder sobre Israel, sino que lo saca a la libertad. Dice también, voy a ir al capítulo 11 de primera carta a los Corintios, pero al verso 27, haciendo referencia a que no se puede tomar la cena de cualquier manera o participar de ella de cualquier manera. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, es como decir, ahí está la plaga de mortandad. ¿Sí ve? Entonces, cada cosa tiene un evento. Si uno participare de la mesa indignamente, se puede debilitar, se puede enfermar o se puede morir. Entonces dice, y si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados con el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, bueno, entonces todo esto tiene una razón de ser y todo esto tiene un propósito. Todo el tiempo que nosotros hacemos algo en el Señor por causa de conocer el Evangelio, la Escritura, vamos a entender lo importante que es que nosotros podamos ratificar que las Escrituras debemos conocerlas porque ellas están hablando de Jesús y confirman la veracidad del Evangelio. Esto es algo muy importante. Entonces, cada cosa que se ha hecho tiene una conexión. Eso no es porque sí, tiene una conexión, tiene un porqué. Entonces, ¿qué estaríamos o qué significaría para una persona que participa de la cena? Pocos llegan a esa conclusión, pero ¿qué estaríamos nosotros celebrando? Note que habla de celebración, ¿sí ve? Hay que celebrarlo y hay que celebrarlo con gozo. Por eso en alguna parte dice que cuando Jesús va a participar de esa cena que para él era la última, dice, ¿cuánto había deseado comer con vosotros esta cena?
O sea, lo hace con alegría. Cuando ellos llegaban a los 7 días, desde el primer día hasta el séptimo día de comer los panes sin levadura, para ellos era una festividad, deberían celebrarlo, ese era un día de gozo y de alegría, no era un día donde todos estaban tristes, no, era un día de gozo y de alegría. Entonces, en ese instante que ellos lo comían, comienza a suceder que ellos iban a recordar que fueron libres de Egipto. Entonces, cuando yo participo de la cena, ¿qué debo traer a memoria? Hacer esto en memoria de Jesús, pero ¿qué significa para mí participar de la cena? ¿Qué significaría? ¿Alguien más o menos sabe qué significaría? ¿Que hay libertad? Sí, pero exactamente de qué, o sea, ¿qué estamos celebrando? Recordar que a través de su carne, de su sangre, hemos sido lavados y limpios de pecado, o sea, la libertad de la esclavitud de pecado. Muy bien, hermana, así es. O sea, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, es como si lo sacara del mundo. Y sale a una tierra nueva que fluye leche y miel, es como si fuera el reino de los cielos. ¿Y qué hizo Jesús con el sacrificio? Y cuando nosotros participamos de la cena, ese día debemos estar gozosos, gozosos, alegres de que así como Jesús hizo el sacrificio conforme al Cordero Pascual y conforme al Cordero de Levítico. Entonces, note que todo tiene una razón de ser y hay diferencias que son solamente para comprobar de que Jesús cumple todo lo que se profetizó de él. Por ejemplo, note el Cordero Pascual se comía y el Cordero de Levítico era para sacrificio, ¿sí ven? No se comía. En las dos partes la sangre es derramada, pero en el Cordero de Pascua esa sangre se recoge y se aplica, ¿sí ven? La otra se rocía para remisión del pecado. Entonces, cada uno tiene una razón de ser. Entonces, es tan importante escudriñarlo todo para poder escoger, retener y desechar lo que no es. Porque muchas veces vamos a oír muchas enseñanzas, podemos oír cualquier enseñanza, pero debemos aprender a discernir todas las cosas. Entonces, cuando yo participo de la cena del Señor, debo hacerlo con alegría, con gozo, de que algún día me sacó del mundo por medio del nacimiento, obra, vida, muerte y resurrección de Jesús en su derramamiento de sangre y nos lleva por medio del nuevo nacimiento a una vida nueva. O sea, es el día de que nosotros estamos celebrando que algún día Jesús nos hizo verdaderamente libres y que ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Imagínense casi nada que estamos haciendo, solo por entender que Jesús es el Cordero Pascual. Entonces, cuando dice que en el cumplimiento de la profecía que dice que el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, debía ser hombre en la edad adulta, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Note que la levadura se hace simbolismo del pecado. Entonces, ese simbolismo del pecado era la levadura. Entonces, por eso dice, no podía haber levadura. Entonces, cuando cuando Pablo explica lo de la cena, nótese que dice que nosotros, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. En Éxodo diría, vosotros lo comeréis así, ceñidos vuestro lomo, vuestro bordón en tu mano, el calzado en vuestros pies. O sea, la persona debe haber entrado en santificación para poder comer y participar de esa mesa con autoridad. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene un porqué. Pastor, buenos días. Qué pena, Buenos días. quiero preguntarle una cosa. Es muy diferente la cena que ellos celebraban, digamos, cuando comían el cordero, ¿cierto? Y la Santa Cena que nosotros comemos ahora. O sea, cuando Jesús cenó la última vez, él no comió cordero porque él ya era el cordero, ¿sí? Por Pero él eso, dijo que iba a ir a comer la Pascua. o sea, que él sí comió el cordero. Él O lo sea, yo lo debió, que quiero- él lo debió comer todos los años. es que lo que yo quiero saber es, digamos, si la Santa Cena estaba estipulada que era cordero, el pan, No, ¿sí? no, no, Y el vino, no, ahorita no, no. no. Y lo que ellos celebraban era la Pascua. Lo que hace Jesús es coger ese pan sin levadura y ese jugo de la vid para hacer la cena. ¿Sí O me sea, hago que es entender? algo que como que ya a partir de Jesús se estipula que es la Santa Cena.
La ¿Sí? cena del Señor, que nunca tú no vas a encontrar un registro que diga Santa Cena, sino la cena del Señor. A la Santa Cena van los santos. Bueno. ¿Ves? Ah, eso es lo que yo quería saber. Dije, ¿en qué momento cambió que ya, digamos, no era la Pascua, sino la cena? Entonces, la cena del Entonces Señor. Jesús dejó establecido para nosotros el mediador del nuevo pacto, para nosotros tal como sea judío o sea gentil, dejó establecido que ya no se celebra la Pascua como ritual, pero sí celebramos la cena del Señor. O sea, para que al pueblo de Israel, porque gracias por las preguntas, Belli, porque son importantes y son excelentes. Para el pueblo de Israel participando en la Pascua se iba a recordar de que fue libre de Egipto. Y nosotros tomando la cena vamos a recordar que fuimos libres de la esclavitud del pecado. ¿Ves? Ok, Siempre hay una perfecto. razón de ser. Siempre hay un cumplimiento de algo. Esto es muy importante. ¿Listo? Bueno, Señor, gracias, Pastor. Bueno, con gusto. Dice también otras profecías acerca de Jesús. Hay una Eh, parte, perdón. Perdón, pastor. ¿Qué es lo que tipifica o simboliza la levadura? El Perdón. pecado. El pecado. Ay, No podía haber en esos 7 días panes sin levadura. Se sacrificaba el cordero y nótese que dice exactamente hasta qué día. ¿Sí lo leyó? ¿Hasta qué día? ¿Hasta cuántos días tocaba estar? O sea, la idea es que la persona esté santo, siga santo y permanezca santo. ¿Hasta qué día debían comerle el pan sin levadura? ¿Hasta la fiesta, las cosechas de las primicias? Donde No, ¿hasta qué día? 7 días. ¿Seguro? Pues en Hasta el día 21. Hasta el día 21. Muy bien, hermano Gilberto. Correcto. Póngase 10. Así es. Creo que es poquito, pastor, 20. Entonces, mírese que la idea era que 7 panes sin levadura, después de esos 7 panes, de esos 7 días se hacía una santa convocación. Por eso, en la Pascua tenían 2 días de reposo. No era solamente el día del Shabbat, sino otro día. Entonces, por ejemplo, si tenía que ser del día 10 al día 14, ¿cierto? Debía guardar, y el día 14 se sacrificaba el cordero. Entonces, digamos que el día 14 cayó un lunes. Entonces, el día lunes se proclamaba como fiesta solemne y día de reposo. Entonces venía el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y 5 días después es el día del Shabbat por ley, debían guardarlo también. Por ejemplo, si la Pascua caía el día 14 y sacrificaban el cordero, el día siguiente era convocación, digamos que el jueves sacrificaban el cordero y el viernes era santa convocación, o sea, día de reposo establecido por causa de la Pascua. Entonces, ¿qué significa? Ese día viernes debían comer, el día jueves comían la Pascua, el día siguiente era santa convocación, el día de reposo se hacía por causa del cordero, por causa de la Pascua, y posteriormente el día del Shabbat debían guardarlo también, o sea, debían guardar 2 días. Y si, por ejemplo, el día del Shabbat caía en un día de reposo, el día de la Pascua caía en un día de reposo, debían hacer todo lo que se hacía ese día como tal. Por eso está establecido en orden. De lo contrario, no quedaría bien. Entonces, eso es muy Pastor, una interesante. pregunta. Ahí no contaba el día de la semana, que por ejemplo sería lunes, martes, miércoles, sino la fecha. Contaba era el día, sí, el día de la fecha como tal. Por eso hablan, y el primer día de la semana, el segundo, el tercero, hablaba de 6 días. Los judíos en el calendario judío siempre, o en el calendario que ellos manejaban, que era el calendario lunar, ellos siempre hablaban de primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, sexto, séptimo día, así como lo hacía en este caso como la creación, el primer día en el segundo día. Ya cuando aparece el calendario gregoriano es cuando aparecen los días establecidos como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero en nuestro caso, nosotros cuando guardemos ese día o participemos de la cena, no celebramos la Pascua, no guardamos ese día de la Pascua, tampoco estamos obligados a guardar el día de reposo por causa de la cena,
pero sí es bueno que nosotros entendamos que debemos guardar un día para el Señor y que de todas maneras debemos hacerlo con gozo y alegría cuando participemos de la cena, hacerlo en santidad para evitar que de pronto una persona, hacerlo indignamente, pueda debilitarse, enfermarse o morirse. Entonces cada cosa tiene un engranaje. Por eso el Evangelio es muy exacto, es demasiado exacto. Vamos a mirar otras profecías de Jesús. Dice el Salmo 31:13. Porque oigo la columna de muchos, la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras dice, consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Entonces note que ese es un salmo que está explicando algo y está diciendo algo. Dice, porque oigo calumnia de muchos. Dice, y el miedo me asalta por todas las partes. Nótese que en algún momento él estuvo así, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Juan 11, 53 al 54 dice, así que desde aquel día acordaron matarle, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. De que vienen unas reacciones de Jesús que ellas tienen que ver con todo lo de las profecías y el cumplimiento, porque en esto entendemos que él debía cumplir las escrituras. Salmo 31:13 está explicando, ¿Jesús tuvo miedo? Sí. ¿Jesús fue calumniado? Sí. ¿Acordaron matarlo? Sí. Así fue que pasó. Otras profecías, Salmo 35:9. Por eso él decía, de mí está escrito en los profetas Moisés y los salmos. Salmos 35:19 dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Entonces mira lo que dice en San Juan 15:25. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. O sea que cuando la palabra dice algo sobre Jesús, o los evangelios dice algo sobre Jesús, es porque viene un asentamiento de atrás de dónde se dijo, ¿sí? Como está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Hubo algo digno que Jesús hiciera para que lo aborrecieran? No, nada, nada. Ya que tiene testigo. ¿Perdón? La cita tiene testigo en el Antiguo Testamento. Claro, siempre. Mire, es que es interesante todo lo que pasaba. Todo lo que pasaba porque en el caso de Jesús, ¿por qué nosotros debemos estar convencidos de que Jesús sí es el Salvador, de que Jesús es el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Redentor, nuestro propiciador, nuestro justificador? Porque todo se cumple. Todo, absolutamente todo se cumple. No hay nada que no se haya cumplido, todo. Por ejemplo, como cordero fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores, todo eso se cumplió. Todo. ¿Sí ve? Entonces, por ejemplo, dice, como oveja delante de sus trasquiladores. Note que las ovejas no se trasquilan, se esquilan. Entonces, cuando dice la profecía que era de esos trasquiladores, se entiende que para los hombres es trasquilar, para los animales es esquilar. Entonces significa que el que le iban a quitar la piel o la lana, o en este caso la piel, sería Jesús. Entonces, que un hombre le pasaría a eso. Entonces, entendemos muchas cosas por Isaías también, pero en cada testigo encontramos de que todo lo que Jesús hizo, lo hizo en cumplimiento a la palabra. Entonces, vamos a mirar otro, dice, fue aborrecido sin causa, sí, no hubo absolutamente nadie encontró algo digno o justo, tuvieron que acusarlo con testigos falsos. Todo el tiempo. Por eso dice que en su humillación no se hizo justicia, nadie lo defendió. Todos me dejaron solo. Note que cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño quedarán dispersas. Y Pedro dijo, Señor, si me es necesario morir contigo o por ti, no te negaré, no me escandalizaré. Los otros en emoción dijeron lo mismo, nosotros tampoco, y al final
Pedro lo deja solo, después lo niega y al final todos lo dejaron solo, todos lo dejan absolutamente solo. Porque era el cumplimiento de que así como el cordero era separado del día 10 al día 14 en simbolismo de la muerte espiritual, asimismo Jesús estuvo separado también del Padre 4 días. Si ve el día esa noche que lo entregan y 3 días y 3 desde el día de la noche, el día de su muerte y 3 días y 3 noches según el horario, ¿no? Para poder ubicar los 4 días. No se cumplen del día 10 al día 14, pero sí se cumplen los 4 días. Un día aquí en la tierra desde que Judas le da el beso de su muerte y posteriormente 3 días y 3 noches en condenación se cumplen los 4 días separado del Padre. Por eso él experimenta la muerte espiritual cuando le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es como decirle, Padre, si es posible que usted me ayude, me acompañe, que usted me haga el favor y que me lleve de su mano, porque es que usted me va a dar la espalda, usted me tiene que dejar solo, su espíritu me tiene que dejar solo. Yo no puedo vivir con esto. Estaba tan angustiado que su sudor se condensaba como grandes gotas de sangre de la angustia de que él sabía que iba a vivir 4 días, solamente 4 días separado del Padre. Así como nosotros sudamos y nos angustiamos y duramos tantos días hasta sin congregarnos, porque gracias a Dios en eso somos superiores a Jesús, ¿cierto? Eso era Jesús el que necesitaba orar, eso era Jesús el que necesitaba congregarse, eso era Jesús el que necesitaba leer, ayunar. Nosotros no, nosotros ya gracias a Dios somos casi que arcángeles. Por eso dice, no dejar de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. ¿Sí ven? Entonces es algo que nosotros debemos entender. Debemos comprender que todo se cumple en Jesús. Y si Jesús cumplió las escrituras, pues nosotros también en lo que depende para nosotros debemos cumplir las escrituras. Por eso todo es exacto. Es que no hay nada inexacto. No existe nada inexacto. Dice también en la parte de Jesús en cuanto fue aborrecido sin causa, se alegraron de su dolor, sí, la gente, muchos cuando en el momento dice que sobre todo los sacerdotes, ¿no? Sentían satisfacción por lo que le estaban haciendo, como diciendo, mire, es que todo lo que pasó de Jesús fue muy interesante. Por ejemplo, para ellos había que convencerlos que ese hombre era el Cristo. Entonces ellos tenían otra visión acerca de lo que Jesús era, otra visión completamente diferente. Ellos tenían otra visión totalmente diferente. No tenían la visión que se mostró ahí. Por ejemplo, ellos estaban esperando era el rey, que el rey viniera y hiciera y sacara corriendo al resto y fuera un rey de batallas y un rey que subyugara al resto del pueblo y que los defendiera y que los pusiera a vivir bien. Bueno, el rey que se está buscando hoy en día. Si nota que la gente está buscando es el rey, ¿para qué? ¿Para qué lo buscan? Lléneme los bolsillos. Si yo soy hijo del rey, platita. Si yo soy hijo del rey, tengo que estar sanito. Si yo soy hijo del rey, tengo que comer bien. Si yo soy hijo del rey, tengo que vivir bien, cómodo. Si yo soy hijo del rey, tengo que ser próspero. ¿Sí ve? Entonces, esa es la idea igual que se está vendiendo. Tristemente es así. Y eso es lo que esperaba el pueblo judío. Entonces Jesús venía algo diferente y él cuando vino aquí a la tierra lo que el pueblo no entendió es que él no vino siendo rey, él vino siendo el hijo del rey que se llama príncipe. Por eso existe el milenio porque Jesús es rey pero no ha reinado, es el rey de reyes pero no ha reinado. Y su reinado será por 1000 años y después seguirá y su reinado no tendrá fin. Entonces todas las cosas que nosotros entendemos acerca de Jesús por las profecías nos hacen entender que en el cumplimiento de la palabra de Dios y el evangelio son totalmente verdad. Vamos a mirar otra, Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, imagine el hombre de mi paz, a quien dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar.
En otra parte dice que el amigo de mi padre, o sea que Jesús le hablaba a Judas siendo amigo. Note que dice que todos comenzaron a entristecerse porque le dijo, uno de ustedes esta noche me entregará o me va a traicionar. Seré yo, decían uno, seré yo, cada uno seré yo. Y al final Jesús descubre que es sobre Judas y dice, ese que mete la mano conmigo en el plato. Entonces dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, lo vendió. Hablando de Judas. Entonces, esto es muy interesante porque cada vez que nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de la importancia tan grande de conocer a Jesús por medio de las Escrituras, de ir a ellas para conocerlo a Él. Y nótese que cuando en alguna oportunidad en otro escrito, en algún evangelio dice que cuando Judas vino le dice, amigo, ¿a qué vienes? El hombre de mi paz. Le confiaba tanto que le confiaba digamos, la tesorería de la recolección de las ofrendas, de los diezmos, y aún así sustraía de ellos, o sea, se echaba sus robaditas. ¿Listo? Miren lo que dice Mateo en el cumplimiento de esa profecía. Mateo 26, 49. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús, ¿qué le dijo? En el 50, 26, 50 dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sí? Todo tiene un cumplimiento. Otra profecía, Salmo 41, 9, dice, otro cumplimiento, perdón, de esa profecía. ¿Fue entregado por Judas? Sí. ¿Fue vendido por 30 monedas de plata? Eso también tiene una razón de ser. Digamos, habían tiempos, ustedes recuerdan que habían una serie de cosas que se llamaban esclavos, unos eventos. Por ejemplo, ustedes se encuentran en la Biblia que hay el año del jubileo. El año del jubileo era un año cada 50 años. Entonces, ¿sí recuerdan la historia de Jesús de los dos deudores? Sí, Esa señor. historia hace referencia a que cuando una persona debía plata y no podía pagar, debería ir esclavo del que, digamos, por causa del que le debía. Entonces, si Juanito le debía a Pepito y no podía pagarle, entonces Juanito debería ser esclavo de Pepito hasta que pagase la deuda. Entonces, cuando no podían pagar con dinero, debían pagar con trabajo. Y cuando era muy grande la deuda, entonces debían entregarle él y sus hijos al trabajo de. Eso era delicado en la antigüedad, conforme a la ley de ver dinero, porque se pagaba porque se pagaba. Entonces, en el caso ya de Jesús, nosotros entendemos, porque esto es muy complejo si nosotros no leemos bien. Hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, José, los hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces, ¿por qué lo pudieron vender como esclavo? Ellos debieron generar una historia. Entonces, ellos nunca dijeron que era el hermano. Si ellos hubiesen dicho que José era el hermano, no se lo compran los madianitas. Necesitamos usted coloca un letrero que dice, se necesita una persona para empleada o para empleado. Pasen hojas de vida. ¿Sí? Entonces la persona va y pasa hojas de vida y esas personas les pagan por sus servicios. En el caso antiguo de los esclavos, el esclavo, digamos, era porque no podía pagar. Entonces, ¿qué hacía? También ese amo, catalogado amo, podía dejarlo con él o podía venderlo para recuperar algo del dinero. Entonces lo vendían por cierta cantidad. Pero ese esclavo, cuando se cumpliera, algunos de ellos cumplían un tiempo conforme a lo que debían y después los dejaban libres. Habían estructuras como en el año del jubileo, que era un año cada 50 años y era donde por voluntad propia el amo del esclavo decidía dejarlo libre, decir, bueno, ya le perdono todo, váyase, vaya, haga su vida. Eso se hacía en el año del jubileo.
pero habían personas que tal vez se valieron de dinero, no pudieron pagar o se endeudaron y no pudieron pagar por cualquier motivo, por causa de que cogieron ovejas, cogieron corderos, terrenos para sembrar todo y no pudieron pagar. Entonces se iban esclavos a un amo y ese amo era pero tan chévere, tan buena gente, les iba mejor con el amo que ellos mismos teniendo su propia microempresa. Entonces, cuando el esclavo decidía seguir siendo esclavo, se colocaba un arito aquí en la nariz o se mandaba a horadar la oreja, diciendo que voluntariamente se quedaba. Entonces se colocaba ese arito con el propósito de que la gente que lo viera no iba a juzgar al amo, porque el amo lo había dejado libre, pero él decide quedarse con él. Entonces todo tiene una razón de ser, es que todo es exacto. Entonces dependía de la época cuánto podía valer un esclavo. ¿Sí ve? Entonces ese hombre que vendían como esclavo entraba a ser siervo del señor que lo había comprado. O sea, él debía trabajar para él. Pero esclavo era el que se vendía, pero después de ser vendido ya lo catalogaban como siervo. ¿Sí ve? Porque está a mi servicio. Y curiosamente el precio de un siervo en la época de Jesús valía 30 monedas de plata. Eso era harto dinero, porque ese siervo producía mucho. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos entender. Entonces fue vendido por 30 monedas de plata. Y voy a leer otro salmo. Salmo 27:12. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Dice Mateo 26:59-60. Mateo 26:59-60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Así le pasó exactamente a Jesús. O sea, en el cumplimiento de la palabra sobre. Entonces, es tremendo esto porque debía cumplirse. Dice también que fue juzgado con testigos falsos. En algún momento, ¿por qué debían ser falsos? Porque nunca pudieron encontrar algo digno de Jesús para acusarle. Hay un momento que me impacta mucho porque mandaron a unos hombres para mirar en qué se equivocaba Jesús en cualquier acto, en cualquier palabra, en cualquier reacción. Y cuando llegaron a dar la razón, ¿y cómo les fue? Encontraron algo así como, ¿qué vamos a decir mal de Jesús? Y ellos dicen, mire, es que la verdad, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Y les dio mal genio. A ustedes también quieren hacerse discípulos de él, entonces vayan. ¿Pero por qué? Porque no encontraron. Por eso cuando Jesús dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me dicen que yo he pecado? Nunca. Nunca. Entonces, ese salmo cuando dice, mire, respiran, los que respiran crueldad. Todos siempre los testigos falsos hicieron fue creer de que sí, que eso pasó. Por ejemplo, cuando el cuerpo de Jesús y no lo encontraron, buscaron otros testigos para decir fue los judíos que se lo robaron. Pero siempre hubo esa manera de juzgar a Jesús con testigos falsos. Otra profecía, Isaías 53:7, angustiado el afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Dice Mateo 26:62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y ahí está escrito, dice, te conjuro por Dios, o por el Dios, dice ahí. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces noten que aún así, él ahí guarda el silencio que debía guardar por causa de la profecía. También dice
no abrió su boca, no se defendió, nunca se defendió. Solamente una sola vez causa una defensa, pero lo hace más que todo para hacerle entender a las personas que lo que estaban haciendo era injusto y era mal. Solamente lo hace para que las personas reaccionen. Cuando él dice algo y dice, entonces él le responde algo al sumo sacerdote y va uno y le pega una bofetada a Jesús. Y es la única oportunidad donde notamos esa humanidad tan perfecta en una defensa. Y le dice, si he hablado mal, dígame en qué. Y si he hablado bien, entonces ¿por qué me pega? Tremendo eso, ¿no? Pero nunca se defendió. Nótese que él podía hacerlo. ¿Recuerdan cuando llega y lo entrega a Judas y Pedro en su impulso llega y se lanza con una espada y le corta la oreja? Si recuerdan que le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote, que después Jesús fue y le colocó la orejita y nuevamente el hombre quedó bien. Entonces le dice a Pedro, vuelva la espada a su lugar. Así no es. Y le dice que, ¿acaso no piensas o no crees que yo puedo orar a mi Padre que me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, si yo quiero terminar de esto de otra manera, lo puedo hacer. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que están dichas para el Hijo del Hombre? ¿Cómo? Entonces, esto es interesante entender todo esto. Entonces, voy a leer Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban mi barba, mesar el jalar o arrancar. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos son salivas o flemas o gargajos que llaman vulgarmente. ¿Esto? Y en el cumplimiento 26, 67 al 68, entonces Jesús le escupieron en el rostro, le dieron esos esputos. Y le dieron puñetazos, sí, no dice, y mis mejillas a los que mesaban mi barba. Entonces dice, le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos Cristo, imagínense. ¿Quién te golpeó? Pensé que era terrible esto. ¿El cumplimiento fue escupido? Sí. ¿Fue herido? Sí. ¿Arrancaron su barba? Sí. ¿Fue injuriado? Sí. ¿Abofeteado? Sí. ¿Golpeado en la cabeza? También. Entonces todo esto se cumple. Todo es di mi cuerpo a mis heridores. Todo lo que le pudieron hacer. Note que habla de que le iban a hacer muchas heridas para convertir su cuerpo en una sola y grande llaga. 53:5 de Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces en Mateo 27:26 viene un cumplimiento. ¿Y cuál es? Entonces le soltaron ¿a quién? A Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces ahí está todo ese cumplimiento. También dice que fue azotado, sí. Nótese que muchas veces nosotros, por no conocer los tiempos, no sabemos las sentencias. Cuando dice que fue molido y entregado, dice molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz, molido. Algunos de ustedes saben, de pronto el que sepa no lo dice, pero si alguno de ustedes sabe, ¿qué se imagina? ¿Qué se puede imaginar usted? ¿Por qué le colocaron a Jesús un letrerito en letras hebreas, griegas y latinas que decía este es el rey de los judíos? ¿Cómo por qué pensamos que se lo colocaron? ¿Alguien me puede decir? Pastor, lo que... Porque quedó figurado. Porque era tan irreconocible que no le podían como poner el nombre, sino que para que pasaran las personas de diferentes lenguas se entendiera que él era como el rey de los judíos o algo así. No, Sí, es porque la gente iba a entender no le quién era creí. él. Imagínense una persona que era extranjera y llegaba y veía a un hombre colgado totalmente desfigurado. Si le colocaron ese letrero es porque Jesús quedó así. Entonces le colocaban ese letrero que identificaba, este es el rey de los judíos, este es Jesús. Entonces ya no tenían que estar preguntando, ¿y quién es este? Es porque el letrero sabía quién era él. Es que había una diferencia grande por qué la gente iba a preguntar.
porque los otros dos malhechores que estaban uno a la derecha y uno a la izquierda, ellos no estaban tan demacrados como Jesús. ¿Ve? Entonces, dice, y la gente prefirió, mire, es que le soltaron a Barrabás. Por ejemplo, a mí me impacta esa historia también, a mí me impacta mucho esa historia, porque no sé porque no se ve ningún registro de que este hombre hubiese dicho o hubiese vuelto a delinquir, haciendo referencia a Barrabás. Barrabás era tremendo, no por el nombre, sino por lo que hacía. En la historia de Israel hace referencia en cuanto a los juicios y en la historia digamos, allá cuando estaban en ese lugar, era muy interesante porque él no solamente había robado, y no solamente robaba porque se metía tal vez a una casa o cogía lo ajeno, sino porque en lo posible hoy en día se puede catalogar que ese hombre atracaba y había llegado literalmente a haberle quitado la vida a personas, solo que en ese tiempo no era muy fácil comprobarlo como hoy en día, por un video, por un testigo. Y la gente ya sabía quién era Barrabás. Ya sabía quién era Barrabás. Y de todos los presos que habían en ese tiempo, el más terrible era él. Entonces, según la sentencia, nótese que en la sentencia está un malhechor a la derecha, el otro a la izquierda, y esta cruz ya estaba diseñada para otro. Y esa cruz no estaba diseñada en el momento para Jesús. Cuando se creó la cruz era porque el juicio era sobre Barrabás. El que iba para la cruz era Barrabás. Entonces llega y dice Pilato, no, yo por costumbre, usted sabe que pues le suelto un presito ahí como para que estén tranquilos, para que se eleven. Y él dice, yo les puedo soltar uno. ¿A quién quieren? ¿Y qué dijeron los sacerdotes y el pueblo? Suelten a Barrabás. Preferían ese criminal suelto a Jesús que nunca había hecho nada. Por eso él decía, mire, ustedes vienen contra mí con palos y con todo lo que traen, con piedras armados, como si yo fuera quién sabe quién. Cuando yo estuve en medio de ustedes, estuve abiertamente y ustedes vienen y como un malhechor me tratan. Tremendo eso. Pero el significado de que hayan soltado a Barrabás significa que odiaban a Jesús, ¿se imagina? Odiaban a Jesús, o sea, lo querían crucificar, lo querían matar. Entonces, todas esas evidencias se muestra del sacrificio de Jesús, y ese letrero que le colocan a Jesús es como identificación para saber quién era ese hombre molido, ¿sí ven? Azotado, molido y entregado a la muerte. ¿Listo? Sí, pastor, perdón, entonces, al ellos hacer el letrero y al colocar que era rey de los judíos, ellos sí sabían que era su rey. Sin embargo, pues le hicieron todo eso. Algunos sí creían en él y otros no. Sí, claro, pero más que todo lo hacen de esa manera de burla, ¿no? Pero Sí. lo hacen es porque sabían de que ya para que nadie preguntara quién era ese hombre que estaba allí molido. O sea, el letrero nos hace identificar que la carnicería sobre Jesús fue brava. Por eso dice, ¿perdón? Ellos no sabían que antes le colocaban ese nombre. No lo entiendo, hermana Mari. O sea que cuando el rey es... ¿Herodes o Pilato? El nombre del rey de los judíos, el pueblo le reclamó que por qué le colocaba ese nombre. O sea, ellos no aceptaban que le colocaran ese nombre. Ellos no creían que era el rey. Es que para el pueblo, no. Si lo crucificaron fue por eso. Y note que para ellos era una burla porque era decir, mire su rey, lo vencimos antes de tiempo. Ni siquiera se pudo entronar. Porque mire, Jesús podía ser rey, sí. Sí nota que una cosa es el Herodes que había en ese tiempo de cuando Jesús nace, y otra cosa es el Herodes cuando ya está grande. Por eso uno es Herodes Antipa y el otro es Herodes Tetrarca. Pero es el cargo como tal de Herodes.
o Pilato también era el cargo, o César, el César, cuando era el César era un cargo, no que se llamaban siempre así. Entonces, es muy curioso porque nótese que para los judíos, para el pueblo, para los que seguían a Jesús, les vencieron el rey antes de, es que lo que hizo la gente fue que comprobar que él era un hombre. Todo tiempo quisieron comprobar que él era un hombre y que era vulnerable y que se podía tocar y se podía matar. Porque ellos estaban esperando, era un superhombre. ¿Sí me hago entender? Y nótese que la idea del pueblo era que entendiera que ese hombre era el Cristo. Y hoy en día la predicación es hacerle entender a la gente que Jesús no era Dios, que era hombre. O sea, hay que hacerles entender que ese Cristo es un hombre. Y ellos comprobaron que era un hombre. Dicen, ¿por qué era un hombre? Porque lo matamos. No era el Salvador que estaban diciendo. ¿Sí? Dice el Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, en este caso es entendible cuando él dice, mire, yo para creer que él resucitó, tengo que meter la mano, el dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el lugar de la lanza. O sea, está ratificando que sí horadaron sus manos y también horadaron sus pies. O sea, que los perforaron con esos clavitos pequeños que tenían allá. Entonces, vamos a mirar lo que dice Zacarías 20:10. Zacarías 20:10. ¿Listo? En Zacarías 20:10 es muy claro, dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice en Juan 19, 36, 17, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron. O sea, note que ahí está haciendo la conexión de las dos cosas. En el momento de Jesús con el momento de lo que dice Zacarías. Hacen la conexión exacta. Y dice ahí, porque estas cosas sucedieran para que se cumpliese la escritura. ¿Sí? Que no sería quebrado hueso suyo. Y también a otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron. Note que en el caso de Jesús, cuando le pinchan el costado con la lanza, la idea es que esa lanza haya llegado hasta el corazón de él para poderlo, para ratificar de que sí estaba muerto. ¿Listo? Otro, una profecía que dice por allá, Juan no hace referencia a Juan 19, 36 al 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron. Entonces, oraron sus manos y sus pies, sí. Lo traspasaron, sí, con la lanza. Que no quebraron ni huesos, no. Mire, hasta eso Dios guarda de que le sucediera, porque del sacrificio no podía llevarse ni el cordero pascual, ni el cordero levítico, ni en ningún ofrecimiento un huesito quebrado. Y había dicho que no se quebraría hueso suyo por causa de una profecía. Ahora bien, si notan que cuando en el momento que Jesús muere, hay un temblor en la tierra, hasta aquí en la tierra hay un terremoto. Y les pasa algo muy similar que en la época de cuando echaron preso a Pablo y que él cantaba y la cárcel pues quedó a expensas de todo, podían salirse los presos, podían escaparse, pero el carcelero se iba a quitar la vida. Entonces, sucedía que en estos momentos que nosotros miramos ahí,
ellos no podían permitir que un preso se escapara porque sabían que debían pagarlo. O sea, si el preso se escapaba, debía el que lo dejó escapar, el que lo cuidaba, debía pagar también. Si no tenía dinero, debía pagarlo él o sea, ocupando el lugar. Entonces, los soldados romanos sabían que en el momento que Jesús muere y ellos no lo detectan, que estaba muerto, entonces él llegó y expiró, muere ahí, hubo un terremoto y automáticamente eso los alerta porque comienzan a pasar varias cosas y eso los alerta. Y lo primero que hicieron fue que los otros dos que estaban al lado les quebraron las piernas, porque al quebrarle las piernas iba a evitar que ellos se escaparan o alguien los bajara de la cruz y después el crimen no quedara pago. Entonces, ¿qué sucedió qué sucede con Jesús? Cuando ellos fueron a quebrarle las piernas se dieron cuenta, este ya está muerto, pero para corroborar su muerte, mas sin embargo pinchan el costado con la lanza hasta encontrar el corazón de Jesús. Por eso cuando sacaron la lanza, de su costado salió agua, porque él derramó hasta su última gota de sangre. ¿Sí ve? Entonces, en el caso de Jesús, Dios le guarda de haber muerto primero, de que le hubiesen quebrado sus huesos, o sus piernas. ¿Listo? Otra profecía. Salmo 22, 7 al 28 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele. Dice ahí, puesto que en él se complacía. El Padre dijo que sí, él se complacía, si este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice Mateo 27, 29 al 30, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Sí ve? Para escarnecerlo como rey, para burlarse de él como rey. Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea que no sé que él teniendo esa corona de espinas, aún así le pegaban con una caña sobre sí. Entonces, ¿fue humillado? Sí. ¿Fue escarnecido? Sí. ¿Se burlaron de él? Sí. Mire, la gente se burlaba y él era callado porque la gente no entendía. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, decía Jesús. Mire, ¿por qué Herodes, cuando el niño tenía 2 años, lo busca para matarlo? Porque sabía que podía ser rey. ¿Por qué nunca Satanás le metió a la gente la idea en la cabeza? No, eso no va a ser, ese no es, ese no es, ese no es capaz de nada. Además, ¿qué iba a hacer el pueblo para saber que Jesús podía ser rey? Por causa de la promesa de David, que en cuanto a su carne, en cuanto a su descendencia, levantaría el Cristo. Entonces, si miraban la genealogía por el lado de los hijos de los papás de Jesús, de María, y tanto el adoptivo aquí o el que lo produjo en esta tierra, que era José, por las 2 líneas literalmente podía él ser rey. O sea, no había nada que impidiera que Jesús podía ser rey. ¿Sí? Solo que Jesús, vuelvo y repito, en este caso Jesús es rey, pero no ha reinado. Para eso existe el milenio. ¿Listo? Otro que está escrito en el Salmo 22, 15. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Tuvo sed, sí, por esta causa. Su lengua se pegó a su paladar, sí, de la deshidratación tan tremenda. ¿Ve? Salmo 69, 21 dice: me pusieron, además, dice ahí, y él me pusieron además, y él por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso pasó. Y había por ahí unas goticas y mojaron la esponja y pusieron agua y le alcanzaron ahí para que chupara. Entonces, nótese que como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Para que eso suceda es porque literalmente el grado de deshidratación de la persona ya es muy grande. Si no, nunca se pegará la lengua al paladar. O sea, nosotros mismos no hemos experimentado eso. Me dio un vestigio en las personas cuando les dan cálculos en la vesícula o cálculos biliares. Es cuando ellos experimentan esa resequedad, porque es cuestión de horas que el organismo pierde líquido.
y la gente se le coloca, cuando les dan esos síntomas, a las personas se le colocan la boca como si se hubieran echado harina de la resequedad tan tenaz. Otra profecía. Salmo 69, 21 en el cumplimiento dice, y le dieron a beber vinagre con hiel, también dice por allá. Bueno. El Salmo 22, 18 se repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lucas 23, 24. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Entonces era por causa de que el vestido del rey que ellos capturaban debían feriado para de ahí sacar algo para la paga de esa persona. Entonces, nótese que dice que repartieron entre mí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Mire, cómo es que a Jesús le colocan, le quitan el vestido de él, le ponen otro, le hacen la reverencia y vuelven y se lo quitan y así lo crucifican. La única prenda que llevaba además Jesús era la corona de espinas. De resto, lo más seguro es que Jesús haya muerto desnudo. ¿Para qué? Para que gane para mí, pues en el nombre de Jesús de la fe, mi vestido de bodas, que es de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Listo? Dice el Salmo 109, 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran y burlándose menean la cabeza. Y dice Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban. Y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran burlándose y menean la cabeza. Ay, pobrecito, tanto que dijo que era rey. No. O sea, la gente hacía esa lamentación por él. Otro salmo, del mismo Salmo 109:25, se burlaron de él, le injuriaron y meneaban la cabeza, si todo se cumplió. Profecías de Jesús, Salmo 34:20 dice, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Y corroborando lo que les decía ahora, Juan 19, 32 al 33, vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado, los dos malhechores, en medio de Jesús, ¿no? Al lado de Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como dice, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas, o sea, ya no había necesidad porque ya había fallecido. Pero Dios guarda toda la integridad de Jesús para que se cumpla que era el Cristo. Salmo 34, 20. Dice ahí, Él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. ¿Cuál fue el cumplimiento? No fue quebrado, quebrantado ninguno de sus huesitos, ¿no? Porque debía ser el cordero sin mancha, sin tacha, sin arrugas, sin contaminación, el perfecto. Bueno, dice en el 53 de Isaías, capítulo 53, verso 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. ¿Cuál fue el cumplimiento en Mateo 27, 57 al 60? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, y también había sido discípulo de Jesús. Ese fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, perdón, se me pasó acá. Y pidió, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra al entrar al sepulcro, se fue. Bueno, esto es muy interesante porque dice que vino un hombre llamado José de Arimatea y también fue Nicodemo. Parece cuando dice en Juan 3, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos era él y José de Arimatea, mínimo estos dos. Pero dice que pide el cuerpo de Jesús. Ellos eran hombres ricos y metieron a Jesús en una tumba de ricos. ¿Sí ven? No en cualquier lugar, no lo echaron allá donde muchos que no lo reclamaban, los echaban a un lugar allá como en un voladero que había, a una especie como de un abismo para que las aves de los cielos se los comieran. ¿Listo? Entonces a Jesús sí le dieron una sepultura como los ricos, dice ahí, como los ricos también fue en su muerte. Dice también, José de Arimatea y Nicodemo eran principales, ¿no? Por eso tenían platica. Bueno, Salmo 16, 11.
Salmo 16:11. Dice así. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Más, dice Marcos 16:16, más él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le puse, dice, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, en este caso, esta profecía dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el alma de Jesús fue afligida en ese lugar de tormento, pero no podía quedarse allí por la simple y sencilla razón de que él no pagó ningún pecado de él, fue a pagar, fue los nuestros. Fue a pagar, fue los nuestros. Entonces, era imposible que la muerte lo retuviera. Cuando dicen que no permitirías que tu santo vea corrupción es porque el cuerpo de Jesús no se iba a descomponer. Recuerden que el de Lázaro, cuando la hermana dice, no, es que ya hace 4 días ya hiede. ¿Sí? En el caso que dice que no permitiría que su santo viera corrupción era porque el cuerpo de Jesús no iba a descomponerse. O sea, en esos 3 días, después de su muerte, iba a ser resucitado. ¿Listo? Entonces, todo esto es muy interesante. Otra. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice ahí, Hechos 2:22-40 lo ratifican las predicaciones de Pedro. ¿Listo? Entonces, es tan interesante todo esto porque el evangelio es único, el evangelio es claro, el evangelio es exacto. ¿Y por qué debemos conocer las escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Por eso, todo lo que vamos a mirar de aquí en adelante en las otras clases, vamos a entender toda esta parte tan primordial y tan importante. Por ejemplo, cuando él habla del camino, la resurrección, el buen pastor, la vida, todo esto es porque él tiene una razón por cual lo puede decir, porque hay un cumplimiento en la palabra sobre él que él sabe por qué. Por ejemplo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por qué Jesús es el pan vivo que descendió del cielo? Porque ese pan vivo que descendió del cielo era el maná, entonces Jesús se cumplía lo mismo. Por eso, así como el maná caía de noche, entonces Jesús también. Por ejemplo, dice que así como lo majaban y todo lo hacían también de noche, a Jesús le pasa todo esto también. Entonces todo tiene un cumplimiento, todo tiene una razón de ser, nada deja de que quede así digamos, como dice alguien por ahí, abuelo el pájaro, ¿no? Hay que entender bien todo lo que se profetizó. Cuando él dice yo soy el camino, por allá en Isaías dice que será camino de paz, camino de justicia, había allí calzada y camino, pero eso es lo que nosotros muchas veces no sacamos la conclusión, ni leemos, ni investigamos por qué era el camino, camino de santidad, camino de justicia, camino de verdad, camino de paz. Todo esto no lo investigamos porque muchas veces no leemos. Entonces, es tan importante conocer las escrituras porque por ellas encontramos el testimonio de quién era Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, dejemos así para la otra clase. Comenzaremos bueno, según el cronograma, sería mirar qué exactamente sigue. Bueno, gracias a Dios por todo lo que aprendemos acerca de Jesús. Gracias a Dios por el Evangelio, porque nos centraliza más en el conocimiento de Él para salvación y vida eterna. Y gracias por los conectados. Otra cosa, no se les olvide colocar en el chat, porque creo que faltan algunos por... Faltan algunos por apuntar el nombre. Bueno, para la asistencia. Oremos, le damos gracias a Dios y quedamos despedidos. Padre, nuevamente te agradecemos, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos diste de oír tu palabra, el Evangelio. Gracias a ti, Señor, por toda esta enseñanza, porque sé que son útiles para nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, porque debemos aprender, oh Dios, con denuedo y con autoridad, Padre, que cada día, Señor, debemos aprenderlo bien para enseñarlo bien, que no es cualquier cosa la que estamos aprendiendo, Padre. Por eso, Señor, haz un milagro en nuestra vida, en nuestra parte física, en nuestra parte económica, que todos nosotros podamos salir, Señor, Dios, a cumplir con
tan grande y bonita labor que llevará a muchos también por causa de nuestra predicación al reino de los cielos. Por eso muchas gracias, oh Dios, te damos en esta hora, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, si es hecho. Amén y amén. Dios los Amén, bendiga, muchas gracias. Nos podemos saludar y bueno, ahí vamos quedando despedidos. Vuelvo y repito. Muchas gracias. Coloquen el nombre porque después se quedan sin la asistencia. Bueno, Dios los bendiga, mil gracias. Amén, pastor. Dios los bendiga igualmente a todos. Amén, pastor. Que Dios me les bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Un abracito. Amén. Bendiciones para todos. De Chaparral, Tolima. Bendiciones a todos. Pastor, no me deja firmar asistencia.